Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Jesús apareció para quitar tus pecados, porque no hay pecado en Él. Hoy meditaremos en 1 de Juan, el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Apreciados amigos, aquí el apóstol Juan está definiendo la misión de Jesús desde su raíz básica. ¿Recuerdas lo que se menciona en Lucas, el capítulo 1, el versículo 21? Ahí cuando dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En primer lugar, debes de recordar, debes de reconocer y aceptar que Jesús apareció para quitar tus pecados. Él es tu Salvador. Ahora, ¿tú vas a permanecer en pecado o deseas y debes de permanecer en Dios? El versículo 6, lo leo nuevamente. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amigos, ya que el pecado es infracción de la ley, que es ignorar a Dios, y ya que Jesús vino a quitar nuestros pecados, y ya que en Jesús no hay pecado, entonces permanecer en Él quiere decir no pecar. Pero un momento, es muy importante entender lo que la Biblia quiere decir y lo que la Biblia no quiere decir. Cuando dice no peca, ¿verdad? Aquí tenemos que ver el verbo griego que está utilizando el apóstol Juan. De acuerdo al tiempo del verbo que Juan utiliza, no peca, significa no vive un estilo de vida que acostumbra a pecar. Juan ya nos dijo en 1 de Juan 1:8, ¿verdad? ¿Recuerdas? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En 1 de Juan 1:8, la gramática indica, amigos, que Juan está hablando de actos ocasionales de pecado. La gramática de 1 de Juan, el capítulo 3:6, indica que Juan está hablando de un establecido y continuo estilo de vida de pecado. Amigos, debemos prestar suma atención a ello. Juan no está hablando sobre la posibilidad de perfección sin pecado. Ahora bien, el texto continúa, ¿verdad? Y dice: todo aquel que permanece en Él no peca. El mensaje del apóstol Juan es claro, amigos. Es consistente con el resto de las Escrituras. Nos dice que un estilo de vida de pecado habitual es inconsistente con una vida que permanece en Jesucristo. Un verdadero seguidor de Cristo solo estará temporalmente en un estilo de la vida de pecado. Amigos, Romanos 6, ¿recuerdas lo que el apóstol Pablo nos está presentando? Esto es un claro ejemplo de este principio. El apóstol Pablo nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, sus pecados son perdonados y la gracia de Dios se extiende hacia ella. Por lo tanto, entonces es radicalmente cambiado. Acontece un cambio. El viejo hombre muere y el nuevo hombre vive. Amigos, finalmente el texto bíblico nos menciona y nos dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vivir un estilo de vida de pecado constante es demostrar que no le hemos visto. En tiempo presente, realmente lo que indica 1 de Juan 3:2 dice del veremos, ¿verdad? Mira, vamos a leer 1 de Juan 3, el versículo 2. Mira lo que dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo veremos, ¿verdad? Amigos, debemos recordar lo siguiente: solamente Jesús nos puede ayudar a vencer el pecado. Solamente en Jesús podemos nosotros permanecer en su amor si le buscamos cada día. Aquel conocimiento,
aquella vislumbre de observar cuando dice no le ha visto ni le ha conocido. Verle y conocerle es posible si lo buscamos cada día a través de su palabra, a través de la Biblia. Recuerda, tú decides permanecer en Dios o permanecer en pecado. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más somos reavivados por ella cada día, cada mañana. Permítenos, por favor, recordar que somos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti para no pecar. Ayúdanos a que si en algún momento pecamos, podamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, volver a ti, Señor, y avanzar. Bendice a cada familia que está escuchando este texto bíblico en podcast. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.